Venga. Y los que vengan por camino sí, ya se incorporarán. Porque si no, se nos hace tarde. ¿Alguien quiere orar, por favor? Venga. Bueno. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, porque nos regala un día más de vida, Señor. Te damos las gracias porque podemos estar aquí, Señor. Te damos las gracias por Javier, Señor, por traernos, Señor, estos estudios, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a entender un poquito más tu palabra, Señor. Te doy las gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a hacer un brevísimo recuerdo y ahora comenzamos, ¿no? Estuvimos viendo hace 3 semanas, el episodio cuando él sale de su casa, ¿verdad? Jacob, efectivamente, sale de su casa y llega, dice, a cierto sitio, dice la palabra de Dios. Ya sabemos que estoy explicando que esa palabra cierto sitio no es tal, no se está refiriendo a eso, sino que la palabra hebrea, que designa eso, habla de una relación, de una experiencia, ¿no? Y que de hecho los rabinos judíos, cuando hablan de este pasaje, nunca hablan de un sitio, ¿no? De un sitio geográfico, sino a un lugar a la experiencia que tuvo en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando dice cierto sitio no está haciéndose referencia. No está refiriéndose, eso ya lo estuve explicando la semana pasada. Bien, entonces Dios le hizo allí una promesa, dice, ¿no? Dice, y aquí estaba Jehová, está en el capítulo 28 de Génesis, dice. Capítulo 28 de Génesis y los versículos del 13 al 15. Bien, dice. 13 al 15. Déjalo aquí, 28 del 13 al 15. ¿No? Dice. Jehová. Venga, alguien que lo lea, por favor. Jehová estaba en lo alto de ella. Bueno. En lo alto de la escalera. Vamos desde el día, ¿no? Bueno, pues venga, desde el día. Jacob pues salió de Berseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar. Durmió allí porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo he dicho. ¿Hasta ahí? Vale, hasta ahí, hasta el versículo 15. Bueno, pues ahí se renueva, ¿no? Como estamos viendo, se renueva la promesa que fue dada a Abraham, que fue dada a Isaac y que ahora en este momento se le renueva, se le dice a Jacob. Pero bueno, antes de seguir adelante con el estudio, quizás lo que tendríamos que entender es que las cosas que están ahí en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo la historia de Jacob, de Abraham, de Isaac y de cualquier otro, no son meras biografías que están ahí, ¿vale? Porque son ejemplos, son mucho más que ejemplos que Dios ha puesto ahí para que nosotros, cualquier otra persona, pueda vivir las mismas cosas que ellos vivieron, ¿vale? Están ahí como ellos vivieron. ¿Y dónde dice eso? Romanos 15:4. ¿Alguien que lo lea? ¿Cuál? 15:4. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Claro, esas cosas fueron puestas ahí para enseñarnos, están ahí para algo, ¿no? Para que crezcamos en paciencia y para que tengamos también esperanza, ¿no? Porque bueno, la vida de Jacob fue una vida muy complicada,
¿no? Y estoy yo seguro que aquí más que uno, más alguno que otro dirá, pues la mía también. Viene un rato complicada también. Hay momentos que es muy complicada. Bueno, pero ¿por qué están todas esas cosas escritas? Pues están ahí precisamente para enseñarnos, para consolarnos y para enseñarnos. Ojo, y los problemas que tuvo, consecuencias de sus, no todos, pero la mayoría, Sí. consecuencias de sus De decisiones. decisiones equivocadas. Bueno, todo el mundo sabe que en Hebreos capítulo 11, ¿qué es lo que hay ahí? En Hebreos capítulo 11. En hebreo. Los héroes de la fe. Bueno, sí, Bueno, la fe. ese capítulo se conoce efectivamente como los héroes de la fe y ahí se nombran, pues claro, se nombran a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, en fin, etcétera, etcétera. Y toda una lista, toda ahí de personajes, ¿vale? Entonces, evidentemente, una cosa que quizás teníamos que saber es que esa lista de héroes de la fe, sí, está cerrada en la Biblia porque está cerrada y se está refiriendo a personajes antiguos, pero la pregunta es, ¿eso está cerrado o no? No. Claro que no está cerrado, porque yo creo que en cierta manera Dios está esperando que nuestro nombre se escriba también, que podamos también ser como ellos, ¿no? Que podamos ser héroes de la fe, ¿no? Una chica llamada Laura. Sí. Entonces, yo creo que lo que estamos hablando, buenos días, sentaros, que lo que estamos hablando de Jacob es que Dios también está esperando, ¿no? Que como Él, nosotros estemos dispuestos, ¿no? Siéntate, Remedio, estemos dispuestos a tener también una experiencia con Dios. Porque no nos hartamos de decir en la iglesia que nosotros no vivimos una religión, ¿vale? No hacemos una serie de normas y estas cosas, sino que lo que nosotros queremos es tener una relación con Dios, ¿no? Bueno, entonces, está claro que lo mismo que Jacob, en ese cierto lugar, o mejor dicho, en esa experiencia que vas a tener con Dios, es donde uno va a descubrir el propósito y el plan que Dios ha proyectado para tu vida, ¿no? Y cuando uno se encuentra con Dios, ¿verdad? Y uno descubre lo que realmente Dios tiene para uno, eso va a cambiar toda tu vida si tú, como Jacob, asume la visión que Dios tiene para ti. ¿Me entiendes? A partir de ese momento, ¿no? Las cosas comienzan a cambiar. Entonces, uno se va a dar cuenta que no solo para uno, sino que lo mismo que pasó con Jacob, eso va a trascender toda su vida. ¿Veis? Entonces, en esa experiencia que Jacob tuvo, que estuvimos viéndola hace 3 semanas, cuando tiene el sueño donde Dios se le manifiesta y ve el Salum, ¿qué es el Salum? La escalera. La palabra hebrea para escalera es Salum. Y ve la escalera, ¿verdad? Con los ángeles subiendo, bajando para ella. A los pies de la escalera estaba él durmiendo, ¿no? Y en lo alto de la escalera, ¿no? Estaba Dios, ¿no? Y ya desde ahí le habla, ¿no? Y le dice, pues, el pasaje que acabamos de leer en Génesis 28, donde le dice que le dará la tierra que está acostado a su descendencia, será como el polvo de la tierra, te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta tierra. Esto es una cosa importante. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver una cosa. En este pasaje, ¿no? Donde Dios le habla, hay toda una serie de principios bíblicos, ¿no? Que podemos aplicar en nuestra vida. El primer principio es que Dios perpetúa sus promesas
dentro de la familia. Y ahora vamos a ir explicando lo que quiero decir con esto. Porque ahí Dios se presenta, si os dais cuenta, como el Dios de su antepasado. ¿Qué es lo primero que le dice? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, ¿no? Y ahora soy tu Dios, el Dios de Jacob. El Dios de Ibrahim. Entonces, esto nos muestra una cosa. ¿Qué pensáis? ¿Que yo ya me he convertido y Dios solo está interesado en mí? ¿O Dios también tiene un interés en mí y en mi familia? ¿Qué pensáis? Venga, opiniones. En mí y mi familia. En su familia Sí. está interesado la segunda opción. Pues claro, Dios está interesado en ti y en tu familia, porque Dios quiere que las promesas, ¿no?, que Dios tiene para ti, de bendición y de victoria, lleguen a futuras generaciones, ¿no? Yo tuve la suerte, ¿verdad? Y esto no quiere decir que sea fácil. A través de mí se convirtió mi hermano menor. A través de mí se convirtió mi madre. Y se convirtió mi padre. No se convirtió mi hermano mayor, por ejemplo, ¿no? Mi hermano sigue siendo él dice que él no cree en nada, que es un ateo. Pero bueno, se convirtió una buena parte de mi familia. Y bueno, entonces, y otra de las cosas que esto nos enseña es que Dios tampoco cambia sus planes. Porque los planes que eran para Jacob y que eran para Jacob, eran los planes que había para Abraham y eran los planes que había para Isaac. O sea que Dios no es voluble y hoy una cosa para uno, ¿vale?, y otra cosa para los otros, ¿no? Y lógicamente Jacob, ya os podéis imaginar, sabía, porque tenía que haberlo oído, de los milagros que Dios realizó en la vida de su abuelo Abraham. Seguro, porque esto se lo contaría ¿a quién? Isaac, que era su padre, ¿vale? Isaac, que era su padre. Y sabía que él salió de allí sin tierra, sin posesiones, ¿no?, de la tierra de Ur, y que al final él terminó convirtiéndose en un hombre rico, en un hombre poderoso, ¿vale? Y que todo esto fue por la intervención de Dios. Además también, él sabía cómo el propio nacimiento de Jacob tuvo lugar. Porque el propio nacimiento suyo fue un milagro. ¿Por qué? Porque su madre era estéril, ¿no? Y no podía concebir hijos, ¿no? Y entonces Dios realizó ese milagro. Así que con esta declaración Jacob podía esperar, ¿no?, que todo este poder sobrenatural que hemos estado hablando, que había estado acompañando a su familia, pues estuviese ahora con él, evidentemente. Por eso quería la bendición también. Claro, evidentemente. Bueno, ¿y cómo esto se aplica a nosotros? ¿Quieres que cierre? Adelante. No, adelante. Pues mira, esto se aplica de la siguiente manera. Uno dice, bueno, es que ellos son judíos y nosotros somos gentiles. Y esto es una promesa para los judíos y nosotros somos gentiles. Entonces, ellos tienen unas promesas y nosotros tenemos otras. ¿Es verdad o mentira? Es una extensión. En cierta parte sí, lo que pasa es que nosotros, digamos que partimos de la base de la adopción, ¿no?, de que somos adoptados en el pueblo de Dios. Mira, alguien que haga el favor de leer Gálatas 3:9, por favor. Buenos días. Sí. Ven aquí, Amanda. Gálatas 3, 9. Sí. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No, 3:29. Has leído el 9, ¿no? Capítulo 3, 29. Sí. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. O sea, las mismas promesas que fueron hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob son también promesas hechas a nosotros. Somos herederos porque somos hijos de Cristo. Pero ¿por qué? Bueno, pues la respuesta, Efesios, capítulo 2. Con la fe, ¿no? Sí, no, y más, va. Venga, Efesios 2.
versículo del 11 en adelante hasta el 16. Del 11 al 16, alguien que lo lea. Efesios 2, del 11. Del 11 al 16. ¿Qué dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados Incircuncisión. por la llamada circuncisión, hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando ellas las enemistades. Ya está. Entonces lo que está diciendo el pasaje es que para Cristo no hay judío y no hay gentiles. Se acabó. ¿No? En el momento que Él muere en la cruz, ¿no? Dice, reconcilia a ambos pueblos en un solo y único pueblo. O sea, a los efectos, ¿qué es lo que hay? Creyentes y no creyentes. Y punto. No hay judíos y no hay gentiles. Entonces, lo mismo que ellos tenían las promesas dadas, Abraham, Isaac, Jacob, al haber sido, como dice Romanos, injertados en el olivo de Israel, somos herederos de las promesas. Y como hemos leído en Gálatas, ciertamente, si estamos en Cristo, porque como somos el mismo pueblo, ya no hay dos pueblos, somos linaje de Abraham, somos también herederos de las promesas. Por lo tanto, las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob son también nuestras promesas. ¿Entendéis eso? Así que esto ya nos tiene que animar mucho. Y cuando se ve a Jacob, que dice que en el versículo 13, ¿no? Dice, en el versículo 28, en Génesis 28, 13, ¿no? Que lo hemos leído antes, dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, ¿no? En lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Bien, vamos a pensar en un momento qué había sido la vida de Jacob hasta este momento. ¿Había sido una vida exitosa o había sido una vida llena de... que no había tenido muchas oportunidades en la vida? ¿Qué pensáis? ¿Qué? Lleno de frustraciones. Sí, sí, porque realmente, si os dais cuenta, Dios le dice que tiene una promesa por heredar, pero que hasta este momento él había sido siempre el eterno segundón. Porque ¿quién era quien iba a heredar la promesa? Su hermano. Su hermano. ¿Quién era el favorito de su papi? Su hermano. Su hermano. ¿Quién era el cazador, el fornido, el tío atlético, el machote de la casa? Su hermano. ¿Vale? Esaú, ¿vale? Y el que era el que estaba en la casa, el que no salía de la tienda, el que no sé qué, y bueno, en fin. Pero la Bueno, claro, es que era el madrero y el otro era el padrero, vamos a decirlo así, en alguna manera. Bueno, entonces, sin embargo, como estás viendo, ¿ves? Pues aquí Dios le renueva la promesa a él. Entonces, una cosa que uno tiene que entender es que tú, ¿vale? Que estás aquí, tienes una tierra de promesa. No va a ser la tierra de Israel, pero tú tienes una vida, tienes un futuro por delante, tienes unas expectativas, ¿no? De vida, y esa es tu tierra, ¿vale? Y eso es lo que Dios está interesado y comprometido, porque Dios tiene unos planes para ti, que es lo que quiero que entendamos. Nadie está aquí en la iglesia porque sí. Si toda la gente que está en la iglesia porque Dios tiene un plan para ella y porque Dios tiene que cumplir algo en su vida, porque Dios tiene una promesa
para vuestra vida, lo mismo que la promesa que fue dada a Abraham, ¿no? Que Dios quiere bendecir tu vida en todos los planos y en todos los aspectos. Entonces, Dios te ha traído a la iglesia, entre otras cosas, para que tú tengas una nueva experiencia, para que tú le conozcas a Él, para que esa experiencia con Dios mude tu vida, cambie tu ser y tu espíritu, y entonces logres tomar el camino, entre comillas, hacia la tierra que fluye leche y miel, quiero decir, hacia la promesa de Dios, hacia lo que Dios te tiene preparado, ¿no? Para ti, y no solo para ti, porque la intención de Dios es que es para ti y para los tuyos, y para tu familia, ¿no? Bien, entonces, esa es tu herencia, como hemos leído, y no es de otro. Esa es la bendición que te pertenece a ti como hijo de Dios por todas tus generaciones. Y esto parece mentira, pero es que es así. Y entonces, en esa tierra, si recordáis, en esa tierra, porque dice, esto es Bet-El. Cuando está ahí en el Salum, está en la escalera que le dice, esto es Bet-El y puerta del cielo. Bueno, ahora hablaremos un poquito más adelante de eso. Cuando tú estás en la casa de Dios, es cuando Dios te va a sustentar, para que no caigas bajo el yugo de la esclavitud del pecado y no vuelvas a las mismas cosas de la vida pasada. Y es donde Dios te va a bendecir, y es donde Dios va a dar seguridad a tu vida, ¿no? Y todo eso, todas estas promesas, pues pueden ser tuyas, si tú tienes fe, ¿no?, en que Dios quiere hacer estas cosas también en tu vida. Tiene el propósito. ¿Cuál es el segundo principio que vemos? ¿No? Porque si el primer principio era, lo leo, que Dios desea bendecir a tu familia, perpetuar sus promesas en tu familia, pues el segundo principio que vemos en todo lo que Dios le dice ahí, en ese sueño, es que Dios desea que crezca y que alcance nuevos límites. Porque fijaros lo que le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. Porque Dios le dice que se iba a extender. Bien, vamos a analizar esto un poquito, porque para entender lo que Dios le está diciendo tenemos que ir a la palabra hebrea, que no es que no la voy a decir, porque para qué, se lo voy a dar enseguida, pero sí lo que significa. Significa, entre otras cosas, crecer, multiplicarse, rebosar, aumentar. Entonces, ¿qué Dios le está diciendo? Mira, Jacob, hasta ahora has sido un don nadie en la vida. Pero yo me voy a manifestar de tal manera que tú, y ya lo sabemos, vas a ser un hombre rico. Y lo fue. Lo mismo que su padre, lo mismo que su abuelo, también. Pero lo más importante de todo es que yo no quiero que os quedéis con el tema del dinero y con las posesiones, sino al hecho de que Dios se va a manifestar en nuestra vida, hermano, en todas las áreas. Cuando dice al norte, al sur, al oriente y al occidente, ¿entiendes? Es decir, en todas direcciones, Dios estaba dispuesto a bendecirle. Entonces esto quiere decir que Dios te puede bendecir en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en la iglesia, con tus amigos, porque recuerda que el original, extenderse, significa crecer, multiplicarse, rebosar, aumentar. Y esto es lo que Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros. Y claro, en todo este proceso que él iba a experimentar, él se iba a fortalecer. ¿Por qué? Porque empezó a ver cómo Dios empezó a obrar en su vida. Y hasta ahora todas estas puertas que habían estado cerradas, ¿no?, porque era siempre el eterno segundón ahí en su familia, comenzaron a abrirse a partir de ese momento. Bien es verdad que fue por caminos bastante tortuosos, pero a pesar de eso,
a pesar de eso, Dios le sigue bendiciendo. Y lo que es más, ¿qué le dijo a él? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Eso es una declaración profética, porque de la descendencia de quién. ¿De verdad? Venga, ¿qué? La descendencia de Abraham, De la descendencia suya, suya, la propia. sí, se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Isaac, y ahora, perdón, se lo dijo a ponerlo en orden. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dice a Jacob. Bien, ¿por qué le dice eso? A ver, ¿de dónde nació Cristo? Descendiente de David. También a Jacob le cambió el nombre. Sí, ahora llegaremos a eso, todavía no hemos llegado. No llegaremos, todavía no hemos llegado a eso. Pero, porque en su descendencia, claro, en su familia, de su familia, nacería el Señor Jesucristo. ¿Mm? Sí. Claro, claro, pues por eso le dice, el Señor Jesucristo no era judío. ¿Y quién es el padre del pueblo judío? Hay un versículo que dice, la salvación viene de los judíos. Sí, claro, viene de ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Con lo que estamos diciendo. Pues Dios te quiere prosperar para que te levantes en tu vida con la capacidad de ser una bendición para tu familia, para los que te rodean y para otras muchas familias. El propósito de que Dios te bendiga no se circunscribe a ti mismo, ¿me entiendes? Sino que Él quiere que por alguna manera tú seas como un canal a través del cual Dios pueda extenderse a otras muchas personas y Dios pueda bendecirlas también. ¿Entendemos? Vale. Entonces, porque tú tienes que ser un recipiente capaz de portar la bendición de Dios para otras muchas que están a tu alrededor. Entonces, como tú puedes ver, no es que solamente Dios está pensando en que Dios quiere satisfacer tus necesidades, que tengas lo básico y necesario para todos los días. La idea es que tú te conviertas en una persona que dé respuesta a las necesidades de otras personas. ¿Estáis entendiendo eso? Esto ya trasciende tu vida, ¿ves? Y se proyecta sobre la vida de otras personas. Bien. Porque claro, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todas estas personas, que las que tú te comunicas, tienes amistad, son tus amigos, son tus familiares, son tus compañeros de trabajo, pasen también a formar parte de ¿qué? Del reino de Dios, ¿no? Esa es la verdad. Por eso quizá, seguramente cuando todo esto estaba pasando, el pobre de Jacob pensaba, no, que soy un desgraciado, me he tenido que ir de mi casa, me han echado, ahora tengo que irme a casa de mi tío, aquí estoy durmiendo en medio del campo. Bueno, y ahí es cuando Dios se le revela y le dice, mira, mira más allá de tus desgracias, porque yo tengo muchos planes para tu vida, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, ¿no? Que al final Dios nos puede hacer que nos podamos extender en todas direcciones en nuestra vida. ¿Cuál es el tercer principio de esta bendición que Dios le dice? Que Dios garantiza su presencia y su protección. Porque en el versículo 15 le dice, he aquí, o sea, para todos estos propósitos, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. Y una cosa muy importante que le dice, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho. Bueno, ¿a quién no le gusta la idea de que Dios esté con uno donde quiera que tú vayas? Porque si Dios va contigo, tú tienes todo lo que Dios tiene. Contigo. Contigo. ¿Entiendes? Y aunque fijaros que hasta este momento Jacob no tenía mucha idea de Dios, lo que había oído de sus padres y lo que había oído de su abuelo,
él todavía no había tenido una experiencia personal con Dios hasta aquí, ¿no? Y entonces cuando Dios se le revela y le dice eso. Entonces, si tú tienes a Dios en tu vida, tú tienes su gracia, tú tienes el poder sanador de Dios contigo, tú tienes el poder restaurador de Dios contigo, tú tienes la libertad que Dios te da, tú tienes la sabiduría que Dios te da en su vida. Y tienes todo el reino de Dios a tu favor. No en tu contra, a tu favor. Y su protección, porque te está diciendo que le guardaría en cualquier parte que se encuentre. Entonces está hablando que hay como que Dios sería como un escudo alrededor de su vida. Se metió en muchos follones, porque esto no veremos en uno. Ahora veremos más adelante en la próxima lección qué pasa cuando llega a casa de su tío, ¿vale? Y ahí está con Labán y luego se casa y todas estas cosas. Y ahí pasaron muchas tejimanejes y muchas situaciones difíciles para él. Pero mira, como los gatos, lo tiraban para arriba y cayó de pie, lo tiraban para arriba y cayó de pie. Porque Dios tenía un propósito. Pues claro, porque Dios tenía un propósito en su vida. Porque Dios tenía un propósito para su vida, ¿no? Y estas son las mismas palabras, por cierto, que en su día también le dijo a su abuelo Abraham. Lo leo yo, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Tú sabes que si Dios está en tu vida, Dios está ahí para protegerte. Seguramente si no te pasan cosas peores, es porque Dios está ahí, es porque Dios está ahí, ¿no? Además, la palabra de Dios muchas veces lo dice. Salmo 119, 114 dice: mi refugio y mi escudo eres tú, en tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Verdad? O, esta la cantamos aquí en la iglesia: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cantos de liberación me rodearás. ¿No? Nosotros la cantamos, como un escudo me rodeará, ¿no? Cantamos, variamos un poco el salmo. Entonces Dios está ahí para protegerte. Ya el cuarto y último principio es que Dios cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque le dijo: porque no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho. Se lo está afirmando. O sea, todo esto que te he prometido se va a cumplir de pe a pa. Se va a cumplir todo, ¿no? Y claro, ahí lo que Dios te está diciendo es: yo te reafirmo mi postura. No te voy a dejar, voy a estar contigo, voy a cumplir todo lo que te he prometido, ¿no? Y es más, ¿qué le dijo? Te haré volver a este lugar, a Betel, ¿no? A Betel. Te haré volver a este lugar. Entonces, pues qué maravilloso es saber que tú tienes a un Dios que está dispuesto a cumplir todo lo que promete en tu vida y que todas sus promesas se cumplen, ¿no? Si tú las haces tuyas y tú haces tu parte, ¿no? Tú haces lo que tú tienes que hacer. Tú puedes abandonar a Dios y mirar para otro lado a la hora de las promesas de Dios, decir, pues como Saúl, pero no. O sea, si Dios está dispuesto, Dios está dispuesto. Y si Dios va a hacer algo en tu vida, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que lo que Dios empieza en una persona, lo empieza y lo acaba. Va a trabajar toda tu vida. Por eso quiero que entendáis que Dios no ha renunciado a lo que Dios puede hacer con tu familia. ¿Ves? Porque está en la promesa, ¿no? Que serían bendecidos. Que Dios no ha renunciado a lo que pueda pasar con tus hijos.
aunque quizás tus hijos en este momento estén apartados del Señor y todo lo demás, o tus padres, ¿no? Porque está claro que lo que el Señor quiere es restaurar a todas estas personas y que sus planes, los planes de Dios, se mantienen intactos con nosotros, ¿vale? Así que no te lamentes por lo que ha sucedido hasta ahora en tu vida, ¿no? Puede que hayan pasado muchas cosas, en fin, cada uno tendrá sus cosas metidas ahí en el armario. Pero quizá lo que tenemos que hacer es como Jacob, es dejar que el Señor tome el timón de nuestra vida y la transforme. Y dejar que el presente y el futuro, ¿no?, se impregnen del poder y de las promesas de Dios en nuestra vida. Bueno, y tenemos 4 principios y varias verdades. Bueno, vamos a ver ahora las verdades que están dentro de la promesa. Cuando él estuvo ahí, vamos a ver, Génesis 28:16, ¿alguien que lo lea? Génesis. 28:16, 17. Y 16. Dice que despertó Jacob. Cuando 16, 17. ¿quiere leer? Venga. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa casa de Dios. que casa de Dios y puerta del cielo. Bien, ¿Eso en Betel? Betel. Claro, él tuvo ahí la visión de la escalera, y después cuando se despierta, dice esto, ¿no? Despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, porque ahí fue donde Dios se le manifestó por primera vez en su vida, ¿no? Bueno, pero esta declaración salió, como se suele decir, de lo más profundo de su alma y de su corazón. Y hay verdades impactantes ahí. La primera verdad es que casa de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que habite en su casa. Claro. Después de este encuentro, ¿no?, hay una invitación de Dios a volver aquí, a este sitio donde tuvo el encuentro con él. Porque le dijo, y te volveré a traer, porque ahora mismo tenía que ir a casa de su suegro, ya sabéis que se casó, tuvo hijos, en fin, lo de la oveja y todo aquello, ¿no? Dios lo preparó. Pero ¿dónde se fue a vivir cuando todo esto ya terminó, pasó y se reencontró con su hermano? Ahí. Dios lo llevó de nuevo a ese lugar donde tuvo, no el encuentro, porque la palabra dice, le llevó a cierto lugar. Todo esto, como no has venido vosotros, la palabra hebrea no dice cierto lugar, la palabra hebrea dice que donde tuvo una experiencia con Dios. No habla del lugar geográfico, habla de la experiencia. Bien, entonces, en el versículo 35:1 dice, fijar lo que use, dijo Dios a Jacob, levántate, esto más adelante después, sube a Betel y quédate allí. Esto después de que ya se acaban todos los problemas con su hermano y todas las historias y se reconcilian y vienen. ¿Qué le dice Dios? Vete a Betel, le dijo, yo te volveré a traer a esta tierra. Bueno, pues si nos vamos al versículo 30, estamos en el versículo 28, en el capítulo 38, si luego nos vamos al 35, después de que ha pasado toda esta historia, ¿dónde lo manda Dios otra vez? Dice, ve al lugar donde te encontraste conmigo. Dice, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. ¿Verdad? 35:1. Sí. Vale. Entonces, vosotros nos dais cuenta que la gente que no está con Dios y que no vive con Dios, ¿qué clase de vida llevan? Desordenada. Sí. Y es una vida que Dios no puede bendecir. Es una vida que está lejos de la presencia de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos siempre en su casa, cerca de su presencia.
¿no? Porque dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres, voy a leer un salmo, ¿vale? Salmo 65. El que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. ¿Y qué sigue diciendo? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperando en todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Tú quieres ser saciado de las bendiciones de Dios? Pues vive en tu casa. A mí me cuesta un montón entender cuando algunos hermanos tienen problemas y lo primero que hacen cuando tienen problemas es dejar de venir a la iglesia. Y es cuando más Pues entonces cuando más necesitan, efectivamente. Y cuando tú necesitas ser saciado. El dolor es cuando más lo necesitas. Y es cuando más necesitas precisamente ser saciado de las bendiciones y necesitas tener una comunión íntima con Dios. Y pedir Vale. todo. Vamos, yo por lo menos, ¿Vale? mi corazón es así. Será que he pasado mucho dolor y gracias a él. Le tengo que dar las gracias desde que yo lo conozco. Claro. Lo tengo en mi corazón y enseguida que me vengo un poquito abajo, enseguida es que me siento yo como si a mí me apretaran así y digo, gracias Señor, y me se abre todo el cuerpo y me quedo que luego termino por estar llorando de la alegría tan grande, no de pena, Bueno. de alegría. Se saltan las lágrimas y digo gracias Señor, gracias. Esas son mis palabras y así, desde que me pasó lo que me pasó, estoy metida tan de manera en eso que a veces me siento la mujer más feliz del mundo. Bueno, amén. Sin tener nada, pero me siento feliz, me siento mi alma. Abierta, yo se lo digo a mi hija, porque a lo mejor si se lo dice a otra persona, dice la chala, está chala. Sí, mucho te dice, está chala. Digo, tú sí que estás chala. Yo sí, yo le contesto así, digo, tú sí que estás chala. Tú sabes lo que es esto, hija mía. Esto es la gloria de Dios. Bueno, Y yo me siento tan satisfecha. pues amén. Amén, porque mira, yo creo que tú puedes ser un buen ejemplo de lo que le pasó a Jacob, porque dice que Jacob se encontró con la casa de Dios. Y cuando uno habla de este tema de encontrarse con la casa de Dios, yo creo que tenemos que entender una cosa importante. No es Betel, no es el lugar geográfico, ¿vale? No es el lugar geográfico. El lugar geográfico quizá aquí es lo de menos. Claro, en algún lugar tenía que pasar, ¿no? Porque vivimos en este mundo. Lo importante, lo vuelvo a decir una vez más, es que no tenemos que ver eso, sino el lugar, la experiencia, mejor dicho, donde se manifiesta la presencia de Dios. Ahí. Y eso es lo que Dios está buscando, ¿no? Porque Dios está buscando que nosotros tengamos esa experiencia profunda con Él, como Jacob tuvo, porque eso es lo que ha transformado tu vida, ¿vale? Y es lo que tú estás contando. Y eso es lo que transforma tu vida, ¿no? Sabéis que al rey David, bueno, le pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y después de tantas historias que le pasaron, ¿no? Escribió esto, ¿no? Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo, ¿qué? En la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿El 84? El Salmo 27, 4. Y luego en el 26, versículo 8 dice, yo amo la casa donde vive, el lugar donde reside tu gloria. ¿Entendéis? Entonces eso. Entonces él tuvo un encuentro maravilloso con Dios en el sentido de la experiencia que tuvo con Dios. El 27 y Salmo 27, 7.4, el 26.8. Y luego está la segunda verdad, dice, Betel, casa de Dios es esta, y puerta del cielo, ¿no? ¿Dice eso? Sí, cuando termina el sueño. Entonces la segunda verdad
tiene lógicamente que ver con la puerta del cielo. Porque hasta ese momento de su vida, en que tuvo la experiencia con Dios, vamos a decirle, a él le dieron con las puertas naturales, las puertas de madera, en nuestro caso, en todas las narices. Porque él tenía aspiraciones en su vida que no se iban a poder cumplir. Porque ya sabemos que era su hermano el heredero, y no solamente que era el heredero y quien por ley le correspondía la promesa y la bendición, sino que además de todo era el favorito de su papá, ¿no? Así que lo tenía crudo, y hasta ese momento, pues pocas puertas o muy pocas se le abrieron, ¿no? O dicho de otra manera, tuvo muy pocas oportunidades. Muy pocas oportunidades. Sin embargo, en el momento que tuvo esa relación con Dios, en ese, como dice la palabra, cierto lugar, que fue Betel, ¿no? Se le abre otra puerta, que no es la puerta de madera. No, se le abre la puerta del cielo. ¿Qué quiere decir? Lo que hasta ahora tú no has podido, porque digamos de alguna manera las circunstancias y la vida te lo ha negado, pues ahora yo voy a abrir las puertas del cielo para empezar a bendecir tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, cuando la puerta del cielo se abre, hermanos, pues tenemos que entender que una puerta mayor que la que cualquier hombre pueda abrir se manifiesta, ¿no? Y lógicamente, una cosa que hizo bien Jacob fue cruzar por ella, ¿no? Sí, voy a cruzar por la puerta que Dios me ha abierto. ¿Y por qué sabemos eso? Luego, unos capítulos más adelante, ¿verdad? Después de que pasó todo aquello, se reconcilia con su hermano, vuelve, vamos otra vez a Génesis 35, dijo, sube a Betel y quédate allí, vive allí, y hay un altar al Dios que se te apareció cuando oye de tu hermano Esaú. Y luego le vemos en el Levítico 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó en ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Cuando ya llega a este lugar, por fin, ya de tanto periplo y tantas vueltas y tantas cosas como habían pasado, lo primero que hace es hacer una ofrenda a Dios, ¿no? Hace un altar con piedra, derrama vino y aceite. Eso es una ofrenda, se llama libación, ¿no? Ese tipo de ofrendas de líquido, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué es lo que estaba demostrando? Con eso que estaba demostrando, yo creo que es como aceptando el plan de Dios y sometiéndose a la voluntad de Dios, ¿no? Que había creído en la palabra que Dios le había entregado, que se había cumplido todo lo que Dios había dicho, y entonces él, en agradecimiento, honra a Dios sometiéndose a él, haciendo ese sacrificio, ¿no? Ese sacrificio. Entonces, la cosa importante, yo creo que para la vida de cualquier cristiano, es cuando tú tienes una experiencia con Dios y decides hacer un compromiso con Dios. Y decides, se acabó lo que yo era, y derramo en el altar aquello que quiero ser para ti. Y luego te pongo lo que soy, mi vida, en ese altar, y te doy las gracias por lo que has hecho en mi vida. Porque en este punto, cuando él llegó, Dios ya había restaurado su vida por completo. Tenía un gran enemigo que era su hermano, pero se reconcilió con su hermano. Tuvo 12 hijos, como bien sabéis, que fueron los padres de cada una de las tribus de Israel. Se pudo casar con su esposa, por la que tuvo que trabajar 7 años,
porque primero le endiñó a Lea. Trabajó 14 años, ¿no? Sí, Porque 7 años por una, siete y le hizo trabajar 7 años porque dijo que quería casarse con Raquel y le dio a Lea. Y entonces, otros 7 años más trabajando. Pero bueno, en todo eso, en toda esa historia, que ya eso lo vamos a ver la semana que viene, uno también ve la mano de Dios obrando, y cómo a pesar de todas las cosas, Dios escribe recto con renglones torcidos. A veces Dios coge las cosas torcidas y las pone derechas, ¿no? Entonces, la obediencia de llevar las cosas al altar, de someternos a la voluntad de Dios y de agradecer lo que Dios hace en nuestra vida, es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Porque cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, Dios lo hace con nosotros. Y esto fue lo que marcó de manera decisiva, vamos a decirlo así, el éxito espiritual en su vida. Si él hubiese decidido llevar los caminos de Saúl, ¿qué sería? Se hubiera perdido. La palabra un desgraciado y Perdido en el camino. Pues su vida seguramente hubiera sido muy diferente a la que conocemos. Claro. Y es muy posible que estuviese junto con Esaú y otros muchos que son desobedientes, ¿no? a la palabra de Dios. Entonces, la reflexión final de todo esto es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a seguir en tu vida? La parte A y la tranquilidad. ¿Vas a seguir el camino de Jacob? ¿Vas a buscar tener esa relación con Dios, ¿no? ¿Y vas a cruzar la puerta del cielo o vas a hacer otra cosa? ¿No? Bueno, pues esa es la decisión a la que todo creyente se tiene que enfrentar en su vida, ¿vale? Y ya la semana que viene, si Dios quiere, veremos qué es lo que ocurre, ¿no?, con todos estos acontecimientos, que cuando llega a casa de su tío y todas las historias que ocurren ahí. Y analizaremos eso y cómo Dios interviene también en todos esos problemones familiares que tuvo. Todo lo que había sembrado. Sí. Bueno, pues alguien que ore, por favor, y terminamos. Venga, yo. Venga, Marsiña. No, Gracias, Padre amado, por las bendiciones que nos da a través de tu promesa, y te pedimos que nos ayude a ser cada vez más sabios a través de tu palabra, a crecer en tu palabra, a poder comprometernos cada día y poder enseñar o darte a conocer al entorno que nos rodea. Y gracias. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno. Amén. Bueno, voy. Qué fuerte, ¿no? El Que ejemplo tenga de Saúl.